Hechos, capítulo 17, versículo 30, cuando lo encuentre se pone de pie. El tema que estamos viendo, vamos a volver de lo que habíamos dicho, características de un verdadero arrepentimiento. Estaremos viendo la segunda parte. Todos juntos, Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice el texto: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gracias a Dios por el arrepentimiento. El arrepentimiento es una señal de la gracia de Dios, hermanos. Si no existiera el arrepentimiento en la primera, adiós para el infierno. Pero gracias a nuestro Señor de que la gracia de Dios es grande. Amén. Leslie Flynn cuenta que un pastor llevó a un evangelista que estaba invitado a predicar y lo lleva a un amigo de él, que era un agricultor, que la familia ya se había convertido al Señor Jesús, habían entregado su corazón al Señor y habían tenido reuniones especiales, y a través de ello esa familia ya había entregado su vida al Señor, pero ese agricultor todavía no, era de corazón duro, y esperaban testificarle de una u otra manera a este agricultor. Pero cuando llegaron, ven para que le prediques. ¿Qué fue lo que hizo el agricultor? Se ofendió. ¿Qué fue lo que él dijo? Yo no le pedí que trajera a nadie para que me viniera a predicar, dijo él. Yo sé dónde está la iglesia. Cada vez que quiero oír que alguien predique, yo voy a la iglesia. Algún día, dice, voy a ser salvado, pero no, sino cuando yo esté listo y cuando yo esté dispuesto. Fue la respuesta que él le dio, tanto al evangelista como al pastor y al familiar. Queremos que conozca del Señor. El día siguiente, lunes, el teléfono timbró con un mensaje urgente para que el pastor fuera a la casa del agricultor. Había sucedido un accidente, había caído de cierta altura de donde estaba él guardando el heno y había muerto al instante después de que él cayó. Pero ¿sabe qué? ¿Y qué es lo interesante en esto? Que había caído en el mismo punto donde días antes le habían dicho, o él dijo más bien, seré salvado cuando yo esté listo y dispuesto. No tenemos ninguna promesa para el día de mañana. Hoy es el día de salvación y necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento, hermanos, es importante. ¿Sabe por qué? Porque el pecado retrasa nuestro crecimiento personal, mancha aparte también nuestra santidad y aparte de ello obstruye nuestra relación con Dios. Pero el arrepentimiento, ¿sabe qué hace? Restaura esas prácticas, gracias a Dios. ¿Ve usted cómo el arrepentimiento es una muestra de la gracia de Dios? Por esa razón, hermanos, Dios creó y recomienda el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nos encamina hacia la piedad. Y aparte también a la santidad, el crecimiento personal nos da sanidad emocional. Aparte nos ayuda a restaurar las relaciones con aquellos que les hemos dañado. Pero sobre todo, tenemos paz con Dios, que eso es lo más importante. Pero no se trata simplemente de un sentimiento interno de culpa pasiva, sino también de un cambio externo ejemplar que nos permite reconocer nuestros errores, corregir acciones erróneas, confesar nuestras faltas y aceptar las consecuencias. Escuche esto. Gracias a Dios por el arrepentimiento, porque es el medio que tanto Dios y las personas nos han dado. ¿Para qué? Para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón tanto de Dios como de ellos. Gracias, Dios. Amén. La confesión a Dios, hermanos, es el medio más seguro para desarmar nuestro pecado. Y hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento inicial y el arrepentimiento progresivo.
El arrepentimiento inicial es aquel cuando nosotros hemos creído en Cristo, lo hemos recibido por primera vez. Ese es el arrepentimiento inicial. Pero el arrepentimiento progresivo es aquel de día a día, que ya somos cristianos. Cuando hemos pecado, le hemos fallado al Señor, ¿qué hacemos? Señor, vengo a ti, perdóname, te confieso mis pecados, y consagramos nuestra relación con Dios otra vez. Así que una es la inicial y otra es la progresiva, que es muy común en la vida del cristiano. Y en todo caso, ese es el punto inicial de un proceso de cambio, el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo sabe si uno está en la senda de ese camino del arrepentimiento? ¿Cómo se ve una vida arrepentida? ¿Cómo puede uno decir, es que tal primo, tal prima, tal hermanito, tal hermanita, realmente estará cambiando? ¿Realmente estará arrepentido? Bueno, ¿cuáles son algunas características de un verdadero arrepentimiento? Lo primero que hemos aprendido, rapidito lo voy a hojear. Primero, una decisión personal, humildad. Una decisión personal, humildad. El arrepentimiento en realidad se decide, ¿sabe dónde? En un pensamiento, lo cual te lleva a la acción. Y vimos a Simón el mago, Hechos capítulo 8, versículo 22, le dice Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ya hemos visto la otra vez que era el pensamiento, la idea de él. Y lo que vemos, el versículo 24, si lo vemos generalmente hablando, creo que Simón sí se arrepintió y desistió de sus malos pensamientos o malos deseos, porque Simón respondió con humildad pidiendo al apóstol Pedro que rogad por vosotros, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces Simón, en vez de consumar su pecado, optó por la humildad. ¿Dónde? En su pensamiento. ¿Y qué hizo? Neutralizó el pecado. Entonces yo creo que tal vez verdaderamente Simón se arrepintió. Y la decisión, ¿dónde fue hecha? En su corazón, en su mente, en su pensamiento, porque era la idea que él tenía ahí mismo. Lo voy a parar, pídanle perdón al Señor por mí. Y vimos también, hermanos, la acción de Satanás. Todo también empezó con un pensamiento. Isaías 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, tus pensamientos, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pensamiento, él tenía una idea. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Consumió Satanás su pecado o desistió con humildad? Todos conocemos el resultado. ¿Lo consumió? Sí. Tal y como lo dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, deseo, pensamiento. Dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso fue lo que sucedió con el diablo y con cualquier otra persona que no quiera desistir de su pecado. Hay una muerte espiritual. Ahora, Satanás decidió consumar su pecado. Era un juicio, a lo que vemos aquí en Ezequiel capítulo 28, en contra de Ciro. Pero acuérdense siempre que en la palabra, siempre a veces hay un juicio o hay una declaración de la palabra de Dios temporal, pero a veces también tiene que ver por otro lado hacia otra persona o algo eterno, y aquí es contra Satanás, una profecía en contra de él. Ezequiel 28:11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ahí está, pastor, es sobre Tiro. No, tiene que ver algo doble aquí. Dice, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Tiro no tenía nada de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, nada que ver. ¿Quién es el más hermoso aquí de la iglesia? Levante su mano. Allá nomás el hermano Panchito, ¿verdad, hermano? De ahí para allá todos somos imperfectos, ¿no? Pero dice aquí el sello de la perfección, hermanos, acabado de hermosura en Edén. Tiro no estuvo en Edén. Entonces está hablando de algo más que es Satanás.
En el contexto lo aprendemos. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, bérolo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se le subió todo esto a su corazón y ahí lo tenía él en ese pensamiento. 14, tú querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras pasado en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. No desistió como Simón, a lo que vemos, sino que consumó su pecado. Por eso el Señor Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. En el momento que se consumió el pecado, vámonos, ¡fum!, el Señor lo sacó. Dice el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones. Y con los demonios ahí, los ángeles caídos que no lo eran, pero luego lo fueron, en los tratos que hizo con ellos. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué fue el problema? Se enalteció tu corazón a causa de a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Todo empezó con un pensamiento. ¿Dónde? En su corazón. Y es ahí donde hay, hermanos, una encrucijada, a lo que vemos, de humildad o de consumar tu pecado. Tú decides. Nadie lo puede decidir por ti. El arrepentimiento es, primero que nada, un pensamiento y luego una decisión. Decisión a pecar o decisión a humillarte. Eso lo decidimos nosotros. ¿Cuáles son algunas características de un verdadero arrepentimiento? Primero, una decisión personal, humildad. Segundo, una confesión personal, admitir. Eso lo vimos también después de la humildad, hermanos. Sabemos que viene la confesión, porque si no hay humildad, ¿qué habrá? Pues orgullo, lógicamente, y el orgullo no promueve la confesión de pecado, sino que lo abraza, lo practica. Dice Proverbios 16, versículo 18 en la PDT, después del orgullo viene la caída. Tras la arrogancia, el fracaso. Y se confirma que el orgullo promueve el pecado. Y dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero ¿qué es lo que hace la humildad, hermanos? Promueve la confesión. Porque dice el texto, más el que los confiesa y se aparta, ahí vemos la humildad de la persona. Que no lo gobierne el orgullo, la soberbia, y se aparta, alcanzará misericordia. Pero vea en este versículo cómo el confesar precede al apartarse del pecado. Entonces realmente, si fui sincero, algo va a pasar en tus hechos. Entonces la confesión, hermanos, es admitir nuestros pecados en contra de Dios y de otras personas, la cual es una señal de arrepentimiento. Thomas Watson, como lo dijimos, un predicador de la antigüedad, dijo, el arrepentimiento es el vómito del alma. No puedes arrepentirte y al mismo tiempo quedarte con ese malestar en tu corazón. Una persona que realmente se ha arrepentido lo va a sacar de una u otra manera. Así que, ¿cuáles son algunas características de un verdadero arrepentimiento? Primero, una decisión personal, humildad. Segundo, una confesión personal, admitir. Tercero, disposición a restituir el daño. Entonces ya no es tanto de mí, personal, humildad, personal, admitir, personal, solamente yo es mi mundo y más yo y Dios. Dice, ya cuando pasa algo así, no, ya cambia tu entorno. Yo no es de mí, ahora somos. No soy yo, somos. Yo y ellos. Es donde ya cambia. Así que es cambiar. En la palabra de Dios, hermanos, si la estudiamos, nos damos cuenta el principio de la restitución, ¿dónde empezó? En la ley.
Dice Éxodo capítulo 22 y otros textos también como Levítico 6. Dice Éxodo 22:1, cuando alguno hurtare buey u oveja y la degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Que si estas leyes, créame, que si se hicieran realidad en nuestro tiempo, ¿sabe qué haría la gente? Oye, no me conviene robar. Que si me robo un carro, oiga, pues voy a tener que devolver ¿cuántos? Uy, 5 carros. No, sería la última vez que lo harían. Las leyes de Dios son perfectas, hermanos. Pero en el Antiguo Testamento vemos, hermanos, la restitución no es opcional. Si yo quiero o no quiero, no, señor. Estaba fuertemente regulada en los libros de Éxodo, como lo leímos aquí. Usted síguele leyendo del 1 al 9, se va a admirar de lo que dice la palabra de eso. Levítico capítulo 6, del 1 al 5 igualmente. Así que si alguien robaba, engañaba o retenía algo que no era de él, de su prójimo, porque el Señor nos da el derecho a tener cosas. No robarás. Entonces puedo tener cosas. Entonces, la ley exigía primero devolver el 100% de lo robado, o a veces hasta el doble también. Añadir aparte una quinta parte adicional, 20%, como compensación por el daño. Y tercero, la más importante, presentar un sacrificio ante Dios para recibir el perdón. Lo cual demuestra la reconciliación a lo que vemos con el prójimo, pero fíjese, precedía primero a la paz con Dios. Pero al final, ¿a dónde llevaba todo esto? Un cambio de estilo de vida. Ese es el verdadero arrepentimiento, un cambio. Voy a cambiar, te lo prometo, mi amor, ya no lo volveré a hacer. ¿Te has escuchado eso? Por donde quiera, ¿no? Y a veces decimos eso, y lo decimos a veces, sí, realmente en serio, como si, wow, fíjate, yo que sí fue verdad, y a lo mejor sí lo es, pero sinceramente no son suficientes las promesas. Lamentamos profundamente a veces sí nuestro pecado, y a veces sentimos disgusto por lo que hemos hecho, pero luego volvemos a caer en los mismos hábitos otra vez. ¿A quién le ha pasado eso? Puro santo. Aquí, pero ¿sabe qué? Pero no es suficiente un lamento, no es suficiente una confesión. Hay algo más para producir un verdadero cambio en los hechos. Un pastor o un miembro de la iglesia, sea quien sea la persona, tal vez sorprendido en alguna inmoralidad sexual, sí puede arrodillarse ante la iglesia o la congregación, puede llorar amargamente por la condición de su alma, por importante que es sentir, como quien dice, el peso de nuestro pecado. Somos humanos, somos emocionalistas, somos sentimentales. Esas emociones no son el todo del arrepentimiento genuino, porque hay lágrimas de cocodrilo también. Así que el arrepentimiento va mucho más allá de un sentimiento de culpa, implica una voluntad activa de reparar las consecuencias negativas de las acciones propias. Amén. Uy, eso es difícil, hermanos, pero es la verdad y es lo que Dios pide. Si recordamos a Zaqueo, él es un excelente ejemplo de restituir el daño voluntario. Zaqueo, ¿qué era, hermanos? Era del condado, como quien dice, ¿verdad? Órale a cobrar los impuestos. Pero Zaqueo era así, cobrador de impuestos, y recibió él a Jesús en su casa, y delante de todos él mostró su verdadera naturaleza de su arrepentimiento, y aparte reconoció haber extorsionado a las personas. Estaba pecando al estafar a las personas, y a lo que vemos tenía el concepto de, pues el que no tranza, pues no avanza. Pues una feriecita, está muy dura la economía, no pasa nada, tengo hijos. Pero declaró públicamente, a lo que vemos en Lucas capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor,
Es que la gente me hace y pues mira, es que tengo necesidades, Señor. Tengo muchos hijos, tengo muchos pagos. Empezó él a justificarse. ¿No? ¿Qué dice? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo al 100%. ¿No? ¿Qué dijo? Cuadruplicado. Se lo voy a leer en la PDT. Entonces Zaqueo se levantó y dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, pues lo que me queda pues para sobrevivir. Pero ¿y si he engañado a alguien? Le pagaré 4 veces más. El arrepentimiento genuino, hermanos, tiene la disposición de restituir a cualquier persona que hayamos perjudicado. Él había perjudicado a muchos, que se los devuelvo. Si eso es necesario, yo lo voy a hacer. Esa era la actitud aquí de Zaqueo. ¿Cuáles son las características del arrepentimiento genuino? Primero, no se queda solo en el dolor, sino empatía por el dolor causado a la otra persona. Segundo lugar, no solo reconoce el error, admite su pecado sin excusas, como lo hizo aquí Zaqueo. Tercero, no es solo un remordimiento en tu mente, sino arrepentimiento para el cambio. Cuarto, no es solo confesar, sino a restituir el daño, puede ser material, emocional o moral. 5, no es solo una disculpa verbal, sino una conducta ejemplar. Mira, no, sí, ahí están los hechos. Por eso el Señor siempre se enfocó, no internamente, sino por sus frutos los conoceréis. La verdad no te va a engañar, los hechos no te van a engañar. El arrepentimiento genuino, hermanos, tiene que ver con un compromiso firme a cambiar la conducta para no repetir el mismo error en el futuro y restituir el daño. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y la Biblia, hermanos, menciona muchos versículos hablando de esto. Todos recordamos y sabemos de Job que él engañó a su padre Isaac para robarle la primogenitura y aparte también la bendición de su hermano Esaú. Eso lo vemos en Génesis 27. Años después, buscando el perdón de su hermano y aún temiendo por su vida que matara a su esposa y a sus hijos, ¿qué es lo que él hace? Jacob restituye el daño enviándole un tributo a su hermano de cientos de animales, vacas, cabras, ovejas, bueyes, asnos, como un regalo de reconciliación. Él estaba demostrando: estoy arrepentido, y aparte su misión es: lo que tú quieras, Esaú, tú dime. No, mi hermano, vengo a recibirte, todo está bien. Pero lo vemos ahí en Génesis 32. Fue la manera en que él estaba restituyendo: te he robado, te he engañado, pero mira, aquí está la bendición. Perdóname. Al final se abrazaron y lloraron. Efesios 4:28, el que robaba, no robe más, y tranquilo, quédese en casa, no póngase a jalar, como dicen. El Señor siempre confronta tu pecado, pero siempre te va a dar una solución, un cambio que tú hagas. El que robaba, no robe más, sino trabaje. Amén. Yo te voy a dar una declaración profética hoy en esta noche. ¿Tú quieres ser rico? ¿Quieres ser exitoso? Trabaje, amén. Esa es la... El arrepentimiento, hermanos, implica detener la mala acción de inmediato y la reemplaza con una conducta constructiva, diferente, buena, positiva. Dice también Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice el Señor? Y vuelva hacia el Señor. El cambio debe de ser tanto en las acciones como en las intenciones mentales o pensamientos. Todo está acá. Los pies no van a ir a ningún lado a menos que acá esté la orden. Lo bueno está acá, hermanos. Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este pasaje alienta que la intención interna debe de verse reflejada en acciones externas visibles. Hechos capítulo 26, versículo 20, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que
se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El apóstol Pablo predicaba que las personas debían de convertirse y arrepentirse, demostrando su arrepentimiento a través de ¿qué? Buenas obras. Entonces, tienes su arrepentimiento, pero sigues haciendo lo mismo. ¿Son buenas obras? No, no te has arrepentido. ¿Arrepentido? Sí, a ver, muéstrame. No, pues sí, mira, hay un cambio. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mateo capítulo 3, versículo 5 dice, y salía a él, aquí vemos a Juan el Bautista, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué hacían? Confesando sus pecados. Así que el verdadero arrepentimiento es aquel que confesamos antes de ser descubiertos. ¿Sí entendió eso? Es lo que estaban haciendo estos. ¿Había realmente un verdadero arrepentimiento? Juan el Bautista ahorita, dice el 7, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, como dice el dicho mexicano, cría fama y échate a dormir, les decía: generación de víboras, Viper Generation, ¿verdad? Les estaba ahí predicando. Yo creo que si hacemos esto, usted es una bola de generación de víboras. Para el siguiente miércoles, búsquense un nuevo pastor, ¿verdad? Porque ya lo corrieron, ¿verdad? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ¿qué cosa? Frutos dignos de arrepentimiento. Es que nosotros somos hijos de Dios, decían ellos. ¿De qué forma? Versículo 9. No penséis, hasta les pegó en el grano. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo. No, ese está diciendo, ¿cómo se llama? Juan el Bautista, no, pero a Abraham tenemos por padre. Ellos estaban como, ahorita les digo algo de eso. Dice, pero yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún, dice, de estas piedras. Ahí que ellos mismos estaban pisando. El 10, y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado, ¿dónde? No es en sí un fruto físico del que está hablando aquí, es la persona, y se va a ser echada en el infierno para ser quemada. Para los fariseos, hermanos, las palabras de Juan el Bautista eran muy duras. ¿Por qué? Generación de víboras. Y advirtiéndoles, aparte a lo que vemos, que no confiaran en su linaje judío. Yo soy judío, yo me voy a ir al cielo. ¿Cómo sabemos que por ser judío tú no te vas al cielo? Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Hijo, el rico era 100% sangre judía. Hijo, le dice padre. ¿Qué significa eso? Que por ser de cierta raza, o vamos a decir judía, tú no te vas al cielo por eso. Es tu relación con Dios. Entonces vemos aquí que ellos, confiando en su linaje judío para la salvación, no, arrepiéntanse. Es lo que él les estaba diciendo, hicieron frutos dignos de arrepentimiento. Pero luego Lucas le agrega algo interesante a esta misma historia, gracias a Dios. Hablando del arrepentimiento genuino, después de, mira, vas a confesar tus pecados, pero vas a restituir el daño. ¿Cómo lo vemos? Mire, Lucas capítulo 3, versículo 10, y la gente le preguntaba, porque iban ahí escuchando el mensaje, el evangelio: arrepiéntense, busquen a Dios, entreguen su vida al Señor. Y aquí viene el Señor Jesús, que no soy ni digno de amarrarle las correas de su zapato. Y la gente escuchando: yo me arrepiento, yo no quiero al infierno, yo quiero ir al cielo, yo quiero recibir al Señor, y mis pecados son estos y estos y estos y estos. Y lo estaban haciendo, y al final, cuando ellos hacían eso, estaban haciendo preguntas: ¿qué más? ¿Qué debo hacer? Gracias a Dios porque hay pastores, hay líderes, maestros que pueden enseñar a la gente. Pero en ese tiempo no había tanto. Y dice, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Qué interesante es esto. Juan el Bautista les aclara las preguntas a sus oyentes. Fíjense nomás, de ir más allá de palabras solamente. Y dice el 11, y respondiendo, les dijo: el que tiene 2 túnicas,
dé al que no tiene. Hechos, a lo que vemos. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hechos, hermanos. Acciones, resultados, cambios, a lo que vemos. Porque no estaban compartiendo con el que no tenía. Porque los judíos eran medios curiosos. ¿Usted se acuerda aquella historia que Jesús da? Oye, pues, ¿cómo se llama? Hasta han puesto a iglesias con ese nombre. El que iba y que a un ladrón lo asaltaron, lo golpearon, y luego pasó un sacerdote y luego pasó un levita, y oye, se suponía que era los que más debían de ayudarlo y no lo ayudaron. ¿Cuál es esa historia? El buen samaritano, ¿verdad? Creo que necesito un café. Pero vemos aquí, hermanos, no estaban compartiendo con el que no tenía túnicas, ni le daban de comer al hambriento. No lo estaban haciendo. ¿De qué te sirve? Ay, Dios, perdóneme. No, a ver, practícalo. El 12, vinieron, dice, también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Hechos, cambios, restitución. Eso era lo que estaba haciendo Zaqueo. A lo que vemos, hermanos, estaba exigiendo más de lo que estaba ordenado. Por esa razón los judíos odiaban a los publicanos. ¿Cuánto debo? No, pues $10. No, dame 15. No, pero es que dame 15, o les digo que no me lo quieres. No, evítate problemas. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Ahí con ya pistolas en aquel tiempo, pues tiene el arco, la espada. A ver, ¿qué haremos? Como dice la tía Fela, baja el hacha, tía, ¿verdad? ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie. Estos soldados tal vez tenían sangre mexicana, oiga, extorsionando a la gente para su propio beneficio. Dice: no calumniéis. ¿Qué estaban haciendo estos soldados? Los soldados calumniaban a través de falsas acusaciones, los amenazaban tal vez con arrestarlos por crímenes y denuncias tal vez inventadas con ellos. ¿Con qué? Con sobornos tal vez. ¿Para qué? Para chantajear a los ciudadanos. ¿Y qué? Es una feriecita extra. Y ahorita va a entender eso. ¿Por qué? Por eso la siguiente confrontación confirma esto que yo le estoy diciendo, y por qué Juan el Bautista lo estaba diciendo. Porque dice el texto: y contentaos con vuestro salario. Es que nos pagan muy poquito, pues tenemos que buscarle la manera. Pero no es correcto. Así que uno de los más grandes predicadores del arrepentimiento, hermanos, de la Biblia, ¿quién es? Juan el Bautista, quien llamó a sus oyentes a un cambio total de dirección. Él no era un falso profeta de prosperidad. Todo va a estar bien, Dios te va a conceder ese auto que sacas y que no sé qué. No, nada de eso. Predicó la palabra tal y como es. Y les echó ahí de todo y los confrontó a todos los residentes del área, a los publicanos, a los fariseos, a los soldados. Era esto lo que tú tienes que hacer. Así que él había visto demasiadas demostraciones aparentes de arrepentimiento, pero sin ningún cambio de conducta. Por eso les dice ahí: eso es lo que tú tienes que hacer. No es solamente: yo creo al Señor y a mí me bauticé. A ver, muéstrame. Así que los exhortó que no solo mostraran una contrición superficial, sino frutos dignos de arrepentimiento. Y les enseñó que tenían que hacer cambios en su estilo de vida y restituir los daños. Les exhortó a que compartieran su ropa, su comida, que fueran justos en sus negocios, que estuvieran satisfechos con su paga. Es decir, el arrepentimiento genuino es que debían de cambiar su manera de vivir y dejar atrás sus patrones viejos o patrones viejos de conducta. Mira, ahora quieres ser un hijo de Dios. ¿Quieres realmente ser un cristiano? Ok, no es solamente de palabras. Esto y esto y esto y esto tú tienes que cambiar. Ahí se muestra el verdadero cristianismo, hermanos. No es de que solamente vengo aquí, caliento silla y listo, vivo como yo quiero y como todo el mundo vive.
religioso nada más. Diferencias entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es un sentimiento de tristeza, pero el arrepentimiento es un cambio de vida. El remordimiento te limita al dolor del error cometido. Ahí lo tienes. Pero el arrepentimiento, ¿qué hace? Te impulsa a transformar tu conducta futura. No te deja pensando en el pasado, te mueve hacia el futuro. El remordimiento te enfoca o se enfoca en el miedo a las consecuencias o el dolor de haber sido descubierto tal vez, pero el arrepentimiento genuino se centra en el daño causado no solamente a mí, sino a los demás y el deseo sincero de restaurar eso con esa o esas personas. El remordimiento está enfocado en mí cuando el arrepentimiento está enfocado en el otro. El remordimiento se centra en la culpa de haber fallado, quedando atrapado en el pasado. No, pero el arrepentimiento se enfoca en el futuro porque busca reparar el daño y genera una transformación en la conducta. Ese es el verdadero arrepentimiento, no solamente un remordimiento. Que muchas personas piensan que realmente se han arrepentido, pero no es solamente aquí. Tiene que haber un cambio en los hechos. Una pregunta: ¿Judas se arrepintió o no? ¿Sí se arrepintió o no? Dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, pues fue descubierto, devolvió, ¿qué dice el texto? Devolvió arrepentido, ¿qué cosa? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Uno dirá, wow, entonces sí se arrepintió. ¿Y por qué se fue al infierno? Pues el Señor dijo que era un hijo del infierno. Si es verdad, Jesús no se equivoca, hermanos. Aparentemente podemos ver que sí se arrepintió, pero le voy a enseñar algo referente a esto. Si nos vamos al griego y vemos las palabras griegas de arrepentimiento y de remordimiento, no son las mismas, son diferentes. La Biblia, cuando habla de arrepentimiento, la palabra griega es metanoia. Y la palabra griega para remordimiento es la palabra griega metamelomai. Te parece como que es un vaso de fruta, no sé por qué. Pero bueno, ya será que tengo hambre también. Pero es otra palabra muy diferente. Ahora, ¿cuál es la palabra griega usada para arrepentimiento en Mateo 27:3? Es metanoia, ¿verdad? Pero si vemos aquí este versículo que hemos leído, ¡ay, Judas se arrepintió! No está hablando literalmente como si nosotros la tradujéramos a nuestro idioma. Se arrepintió. No. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la palabra? No es la palabra arrepentimiento, sino remordimiento, que es muy diferente. Pero aún así, bueno, porque la palabra aquí en vez de ser metanoia es metamelomai. Esa es la palabra que está aquí en este versículo, que habla de arrepentimiento de Judas, que no es arrepentimiento sino remordimiento. Pero yo me pongo a pensar, vamos a suponer que sí, no pasa nada. ¿Qué tal si sí se arrepintió sinceramente en todo su corazón? Le faltaba una cosa, y eso lo cambia todo. Y quiero que escuche esto: el verdadero arrepentimiento siempre conducirá a Dios. Escuche eso. Siempre el verdadero arrepentimiento siempre conducirá a Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Con quién fue? La misma palabra nos dice, ¿fue con Jesús o con otras personas? Con otras. Dice entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿A quién? ¿A Jesús? Perdóname, si fue a ti quien engañé. No. A los principales sacerdotes y a los ancianos. Ningún hombre te puede perdonar, no importa que lo confieses todos los días. Ni un hombre te puede perdonar para salvación. ¿Te pueden perdonar para una relación? Claro, pero no para salvación, solamente Dios. Y esa es la gran diferencia entre Judas y Pedro. Los dos le fallaron al Señor, pero los hechos, resultados fueron muy diferentes. Pedro fue con el Señor, Judas no. Judas sintió remordimiento, pero Pedro tuvo arrepentimiento. Incluso Judas aún confesó su crimen. He pecado entregando sangre inocente. ¿Lo reconoció? Claro que sí. Así que el grave error de Judas fue no ir con Jesús, con Dios.
el único que puede perdonar nuestros pecados. Si hubiera ido con Jesús, yo creo que al final no se hubiera suicidado. Tuviéramos el quinto evangelio de Judas. Trágicamente, en lugar de conducirlo a Dios y a la vida, la culpa, el remordimiento, lo empujó a la muerte. Así que el apóstol Pablo llama remordimiento a esto, la tristeza del mundo, porque el mundo no ofrece esperanza. Así que fíjese lo que dice 2 Corintios 7:9. Vea lo que Pablo dice aquí. 2 Corintios 7, 9 y 10. Pero usted léalo en su versión, yo se lo voy a leer en la NTV. Dice: ahora me alegro de haberle enviado, hablando de la carta, no porque los haya lastimado, porque el enfoque era más, los lastimé o los ofendí, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. ¿Por qué? Porque esa te lleva al cambio. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Versículo 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, porque realmente si hay un sufrimiento, me equivoqué, la regué, pequé, dice, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento, porque puede ser remordimiento nomás aquí, pero cuando hay un cambio en los hechos, ese es verdadero arrepentimiento. Pero dice, ese remordimiento más bien dice te lleva a la muerte espiritual. Así que la tristeza de un alcohólico, por ejemplo, bien puede hundirlo en la culpa y el remordimiento, o puede llevarlo a una vida diferente. El factor determinante no es la tristeza en sí misma, sino la tristeza que lleva al pecador al arrepentimiento, pero hacia Dios. Esa es la clave, hermanos. Dice Oseas 12:6 en la NTV, así que ahora vuélvete a tu Dios. Ese es el punto clave. Dice, actúa con amor y justicia y confía siempre en Él. ¿Ve usted? Vuélvete a dónde? A Dios. Entonces, todo lo demás va a cambiar. Entonces, un abandono del mal comportamiento es el verdadero arrepentimiento. Se detiene por completo la acción dañina y ahora hay un cambio radical de un nuevo estilo de vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y los profetas del Antiguo Testamento, rapidito, ellos predicaron un mensaje, hermanos, de arrepentimiento usando una palabra especial hebrea que quiere decir volverse, convertirse. Por ejemplo, Jeremías 5:3, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. O sea, Dios quería causar dolor como, para que se vuelvan a mí. Oye, pero eran terca como la burra al maíz. No les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Corrección, a veces uno piensa, componte. No, corrección es vivir de una manera buena. Dice, endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse, o sea, cambiar sus hechos. También 2 Crónicas 7:14, todos lo conocemos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, cambios de sus malos caminos. ¿Ve cómo el convertirse está en los caminos? ¿Se convirtieren de qué? ¿De acá? No. Hechos. De sus malos caminos. Entonces, ¿cuándo es que el Señor oye desde los cielos y perdona los pecados y sana la tierra? Cuando se convierten acá. No, cuando ya se ven los hechos. Entonces vemos que Él escucha desde los cielos. Ezequiel 33:15. Si el impío restituyere la ofrenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Gracias, Señor, porque en el día del juicio esto va a pasar. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá eternamente. Gloria a Dios. Hechos. Ahí es donde viene la vida eterna y el perdón. ¿Dónde? Hechos. Eso es lo que Dios quiere ver. Y es lo que quiere que el mundo vea. No, si está arrepentido, porque mira cómo vive. ¿Tienes remordimiento o tienes arrepentimiento? Eso sucedió con Voltaire, remordimiento. Era un ateo francés que
Se burlaba de Dios, se burlaba del cristianismo. Y en el año 1778, él dijo, yo con una mano derribo la fe cristiana, decía él. Y que en un poco tiempo, de aquí a 100 años, nadie ya va a leer una Biblia, va a estar en los museos, según él. Con ese fin publicó su imprenta, con escritos blasfemos y cuantas cosas. Pero al final estaba muriendo, estaba en agonía. Y entre su agonía, él gritó, ahora se me echará en el infierno. Reconoció que ese era el castigo para los pecadores, pero nunca se arrepintió. Aparte, ¿sabe qué hizo Dios? Se burló de él. ¿Sabe cuál fue la primera imprenta para la Biblia, la palabra de Dios? Esa misma. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo Dios? Su propia casa la hizo imprenta para imprimir Biblias, para que se le quite. Pero si tú quieres, tú puedes arrepentirte de todo tu corazón hacia Dios. Dice en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Ahí está la palabra clave. Cuando un corazón está contrito y humillado, va a haber un cambio en sus hechos. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Así que, ¿te realmente se ha arrepentido o no? Porque acuérdese de lo que hablamos al principio. Así que puede ser un arrepentimiento inicial o un arrepentimiento progresivo. O usted piensa que ya está en el progresivo. A lo mejor ni ha entrado usted a la relación con Dios. A lo mejor es nada más un religioso, porque viene aquí, todo muy bien, yo le canto, yo hago esto y hago el otro, pero luego sale allá, oiga, y actúa como el diablo, nomás le falta la cola y el trinche. Así que, ¿habrá realmente un verdadero arrepentimiento en su corazón o no? Es que yo soy católico, yo soy bautista, yo soy testigo, yo soy mormón y que no sé qué. No, Dios no le importa tanto, pero sí le importa la religión, a Él lo que le importa es tu relación con Dios. La religión nos acerca a Dios, nos enseña de Dios, pero no nos lleva a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie, incluyendo su iglesia, viene al Padre si no es por mí. Solamente es a través de Él. Así que te invito para que cierres tus ojos y voy a hacer dos cosas. Primero, una es el arrepentimiento inicial. A lo mejor tú no tienes a Cristo en tu corazón. A lo mejor tú no le has entregado tu vida y no has creído en Él. Este es el momento para que tú creas en Él y lo recibas con todo tu corazón. Y le digas, Señor, he reconocido que tú eres Dios, tú eres Jehová de los ejércitos hecho carne, que vino a morir por mí, derramar su sangre para perdonar mis pecados. Dice la palabra, Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la única forma para que tú puedas ser perdonado y salvado. Solamente a través de Cristo Él te va a perdonar. ¿Habrá alguna persona que diga, pastor, yo necesito ese perdón, yo necesito que el Señor me salve, un día yo quiero ir al cielo y estar con Él? Si es así, ¿por qué no levantas tu mano como una señal de fe? De que, Señor, yo quiero creer en ti, yo quiero recibirte en mi corazón. Porque Él dice en Apocalipsis, ya que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo, hablando de una relación. ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo necesito a Jesús? Nada más levanta tu mano.